Leemos la palabra de Dios en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. Ahí en Efesios 4:27, 26 y 27 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El título para esta mañana: la legalidad espiritual, cuando Dios tiene el derecho de obrar en nuestras vidas. Preciosa iglesia, me ponía a pensar cuando estaba escribiendo este mensaje acerca de algo que hasta el mismo enemigo sabe y lo usó cuando atacó a este siervo, ya me acordé, Job, permitiera tocar su vida. Él necesitaba un permiso, algo que él pudiera hacer sobre esa persona y que fuera legal en su vida. Él no pasó por encima de la voluntad de Dios. Así que yo poniéndome a pensar que Job fue precisamente aquella persona que el enemigo respetó su legalidad espiritual, porque tuvo que ir a pedirle permiso a nuestro Dios para poder tocar todas sus pertenencias, sus hijos y todo lo que a él le pasó, y usted y yo sabemos la historia. Pero sabemos que Job, Dios lo levantó precisamente porque Dios así lo quiso y así lo tenía planeado. Porque, amada iglesia, yo me baso en este texto y por eso no me acordaba del personaje, porque fue ahorita que me puse a mirar el título y me puse a pensar de este personaje. Entonces, la Biblia enseña que el mundo espiritual en el mundo espiritual existen principios, derechos y autoridades. Así como en la tierra hay leyes naturales, hay leyes jurídicas, en el reino espiritual también existen principios de legalidad. Cuando una persona abre puertas al pecado o tiene desobediencia ante Dios o prácticas contrarias a Dios, le está dando un lugar, un derecho legal al enemigo. Pero cuando vivimos en obediencia, en arrepentimiento, bajo la sangre de Cristo, Dios tiene la legalidad para bendecir y proteger y restaurar. Por eso las escrituras dicen claramente: no deis lugar al diablo. Eso habla de que uno le da como la oportunidad al enemigo para que lo ataque. A eso se refiere este tema. Y como primer punto de 20, el pecado abre puertas legales al enemigo. Y lo vemos ahí en Eclesiastés 10:8. Dice: el que abre hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Porque es que siempre hay una acción negativa para que el enemigo actúe. Usted tiene una acción negativa y el enemigo lo va a atacar. Hay veces nosotros pasamos por alto cualquier situación que le damos al enemigo y decimos: no, eso no pasa nada, hagámosle. Y resulta que esto trae consecuencias. Cuando una persona rompe los límites espirituales de Dios, que Dios estableció, abre una brecha espiritual. La Biblia compara esto con romper una cerca que protegía un terreno.
Yo miraba también, y me acuerdo en este momento de cuando comprábamos un lote, o cuando compraba alguien un lote, ¿qué hacía primero? Lo encerraba para que nadie se entrara a habitar en él. Se quitaba el derecho quizás que una persona podía estar y entrar a ese lugar. Por eso, amada iglesia, el pecado y la desobediencia, el resentimiento, la inmoralidad o la rebeldía crean una puerta espiritual por donde el enemigo intenta atacar. Porque es que, amada iglesia, Satanás no tiene autoridad absoluta sobre el creyente, pero sí aprovecha las brechas espirituales que nosotros mismos le abrimos. Debemos examinar nuestras vidas constantemente. Quizás pecados no confesados, falta de perdón, desobediencia a Dios, vida espiritual descuidada. Cuando detectamos una puerta abierta, debemos cerrarla con arrepentimiento y con obediencia. Porque es que teológicamente la Biblia enseña que Satanás es un acusador. Usted lo puede leer ahí en Apocalipsis 12:10. Él busca argumentos para acusar y reclamar derechos espirituales que como seres humanos y más como creyentes le entregamos al enemigo. Y por eso es que él aprovecha, por eso es que él hace cosas que inclusive nosotros decimos, pero ¿por qué pasó esto tan terrible? Es que con antelación le habíamos dado un derecho legal. Pero cuando hay arrepentimiento, amada iglesia, y la sangre de Cristo interviene, toda acusación pierde su legalidad. Qué bonito y hermoso es que Dios hace ver, por medio de estos mensajes, hace ver el pecado, y quizá la persona dice, ¿y ahora yo cómo salgo de esta situación? Pero también el mensaje nos da una salida, esa salida que Cristo da para esa situación que tienes, para ese problema, quizás para ese derecho legal que de pronto dice, no, pues lo que pasa es que la situación está tan difícil que voy a vender cigarrillos. Eso, como nadie me ve, como el pastor o la pastora no me ven, eso no pasa nada. Pero es un derecho legal que le estamos dando al enemigo para quizás ataque a nuestros hijos con esa situación, con ese derecho legal. Por eso cada pecado tolerado se convierte en una puerta abierta. Pero cada arrepentimiento sincero, amada iglesia, se convierte en una puerta cerrada al enemigo. La obediencia, como segundo punto, la obediencia le da legalidad a Dios para bendecir. Y es algo tremendo, porque aquí el Señor en Deuteronomios 28, 1 y 2, voy corriendo para que no se me vayan a llegar tarde al trabajo. Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero hay un derecho legal que necesitamos darle al Señor también, y esto tiene que ver con el libre albedrío. Dice, si oyeres atentamente. ¿Qué pasa si no oyeres? No hay como esa puerta a nuestro Dios para decirle, Padre, gracias por bendecirnos, Señor. Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Ahí tiene que ver con algo espiritual, algo legal. Amada iglesia, Dios desea bendecir a su pueblo, pero Él también estableció principios espirituales de obediencia. Cuando caminamos en obediencia, amada iglesia, honramos a Dios, nos alineamos a su perfecta voluntad y activamos promesas espirituales. Y esto quiere decir que hay veces esas promesas espirituales no llegan porque simplemente no es porque Dios no nos las quiera dar, sino simplemente es porque nosotros no estamos buscando
esa activación de esas promesas espirituales. ¿Cómo? En obediencia, quizás buscándole en ayuno y en oración. Y usted y yo quizás en su mente puede decir, me falta hacer esto para que lleguen esas bendiciones. Amada iglesia, la obediencia crea una atmósfera espiritual donde la bendición puede manifestarse. Por eso debemos decidir vivir una vida de obediencia diaria, obedecer la palabra, caminar en integridad, honrar a Dios en todo. La bendición de Dios no es casualidad, es resultado de una vida alineada con Él. Desde la perspectiva bíblica, el pacto entre Dios y el hombre implica responsabilidad y respuesta humana. La gracia salva, pero la obediencia activa la manifestación de muchas promesas del pacto. Porque es que la obediencia no compra la bendición, pero sí abre el camino para que la bendición de Dios nos alcance. Como tercero y último punto, la sangre de Cristo rompe toda la legalidad del enemigo. Y esta es la respuesta. Ahí en Colosenses 2, 14 y 15 dice: anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, quitándole del medio y clavándola en la cruz. Amada iglesia, en la cruz Jesús hizo algo poderoso. Canceló toda deuda espiritual del creyente. El enemigo puede acusar, pero la sangre de Cristo borra el acta de los decretos. Es decir, amada iglesia, cancela las acusaciones espirituales. Pero cuando un creyente se arrepiente y se acerca a Dios, la obra de Cristo restaura su posición espiritual. Amada iglesia, debemos aprender a confesar nuestros pecados delante de Dios, a declarar la obra de la cruz, a vivir bajo la gracia de Cristo. No vivimos bajo condenación, sino bajo redención, y esto debemos tenerlo claro. La cruz representa la justificación del creyente. Cristo pagó la deuda del pecado, satisfaciendo la justicia divina. Así que por lo tanto, el creyente que está en Cristo es declarado justo delante de Dios. Donde la sangre de Cristo habla, toda acusación del enemigo queda sin autoridad. Amada iglesia, la legalidad espiritual es una realidad bíblica y ya lo hemos visto. Aprendimos hoy 3 verdades y usted creo que las ha anotado. El pecado abre puertas al enemigo, la obediencia activa la bendición de Dios y la sangre de Cristo cancela toda acusación espiritual. La buena noticia en esta mañana es que Dios siempre nos da la oportunidad de cerrar puertas, restaurar nuestra vida y caminar bajo su gracia. Hoy es el día de arrepentirnos, de alinear nuestra vida con Dios, caminar bajo la autoridad de Cristo, porque cuando vivimos, ya quiero hablar en lenguas, aleluya, porque cuando vivimos bajo la cobertura de Dios, el enemigo pierde todo derecho sobre nuestra vida. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por esta palabra. Te pido, Señor, que mi hermano y mi hermana hayan sido confrontados con este mensaje, Señor, porque es que este mensaje viene de parte tuya, Señor, porque es que yo creo firmemente que con Cristo vamos a la fija, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.